noches, bienvenidos a Minuto 1, la pantalla de C5N, hoy más que nunca clarificando la información, luchando contra la infodemia del periodismo de guerra que cada vez se hace más notable. Y vaya, si en estos años hemos luchado contra la fake news, vaya si hemos luchado contra las mentiras armadas por el poder político, mediático y judicial. Y vaya si te hemos mostrado cómo se iban cayendo a pedazos muchas de las mentiras armadas por el periodismo de guerra y el macrismo. Lo peor del periodismo que se ha visto en estos años, cómo desde el periodismo se inventaron, se crearon y se mintió alevosamente. Otra noticia de esas que fueron inventadas en el 2015 por parte del poder político y mediático para que Macri accediera al poder fue la de la Morsa. La Morsa, que se sabía desde un primer momento que no era Aníbal Fernández, pero que el periodismo de guerra junto a Elisa Carrió y el PRO quemaron las cabezas diciendo y haciendo creer a muchos que la Morsa, un personaje siniestro, confabulado en una operación de delincuentes, era Aníbal Fernández. Y así armó esa operación el periodismo de guerra en el año 2015, en el living de una diputada nacional. En el living de una diputada nacional. Por eso hay muchas cosas en la Argentina de hoy que se empiezan a caer, que salen a la luz, que deberían llamar a la reflexión, a sectores políticos y a sectores del periodismo. Nunca la Academia Nacional del Periodismo tratará de hacer una autocrítica sobre lo que se ha mentido en el periodismo durante estos años, sobre las fake news que fueron titulares durante varios días y después, cuando eran desmentidas, ni siquiera tenían una rectificación. ¿Quién hoy salió a rectificar que la Morsa no era Aníbal Fernández cuando 5 años después se dice desde las mismas páginas de los diarios que estuvieron dándole manija que la Morsa no era Aníbal Fernández, sino que la Morsa era un personaje siniestro de la ex CIDE? Y mire que mintieron con el tema, Mire que le dieron al tema, Y sin embargo, 5 años después, claro, le hicieron perder una elección, lo cargaron de mala reputación, fueron a Paraguay a buscar y extraditar a Pérez Corradi para ver si podían sumar, y lo trajeron en una operación también armada por la AFI y por el espionaje ilegal a Pérez Corradi, y Pérez Corradi cuando llegó dijo: nada, no tengo nada para decir, nada para aportar. Eso fue una demostración cabal de cómo se inventaron durante los últimos años, cuando tantas veces te he remarcado cómo el poder político, mediático y judicial cogobernó la Argentina y posibilitó, más allá de los errores del kirchnerismo del 2015, que Macri de esa forma llegara al poder. En base a la mentira, las operaciones del periodismo, que después durante 4 años apañó, cayó, silenció la brutalidad de los 4 años del macrismo en la Argentina. Nadie tendrá nada para decir en la Argentina de hoy de esas mentiras que trataron en la posverdad del macrismo de hacerlas pasar como mentiras verdaderas. Reitero, tanto que se hablan en la Academia Nacional del Periodismo y que dicen y nombran miembros, nunca tendrán para hacer algún seminario sobre cómo se mintió en estos años, las fake news, cómo se contribuyó a crear climas, esos climas que la semana pasada hablábamos con Raúl Timerman. 5 años después, dicen ahora que la Morsa no era Aníbal Fernández. Otra gran mentira que se les cayó
al periodismo de guerra. Nos estás acompañando a partir de este momento con el hashtag oposición partida. Bueno, muy ligado con lo que estamos viniendo hablando, ¿no? Oposición partida. La carta de Macri, que no vamos a perder ni un minuto, ni siquiera mostrarla ni analizar, porque no hay nada para analizar, pero una carta sin sentido, solamente para profundizar el odio y su sector minoritario prevalecer sobre el odio, que fue rechazada hasta por los propios integrantes de Juntos por el Cambio. Es que ya a Macri ni en el propio Juntos por el Cambio le están dando cabida. Te vamos a acompañar y te vamos a contar esta noche cómo está quedando la oposición en Juntos por el Cambio, los distintos sectores que dejan a Macri de lado y que pugnan por tener el poder real en esa oposición dividida. Vamos a ver lo que durante el fin de semana el diario Clarín publicaba a partir de esto, de que la morsa no era Aníbal Fernández 5 años después, mientras mantuvieron la mentira durante 5 años. Mirá, un caso sorprendente, obviamente que salió en la sección policiales, ¿no? Ni siquiera salió en la sección país, ni en la política. Un caso sorprendente. Flor de Acero, un operativo armado con 44 kilos de cocaína, espías y un ex Titanes en el ring. Fue en el 2003, pero recién ahora, Julio César Pose, un ex CIDE, es juzgado. El fiscal pidió 4 años y medio de prisión, sus contactos con la DEA y el triple crimen de General Rodríguez. Tanto que se acuerdan que hablaba Carrió y lo ligaba una y otra vez, todo mentira. Mire, la trama que ahora se recrea en un inédito juicio oral a cargo de los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grunberg, puede estructurarse en función de sus personajes. Cada uno tiene una historia increíble. Julio César Pose armó el operativo con la DEA, comprando la cocaína en Salta. Cuando lo desafectaron de la CIDE, continuó con trabajos muy oscuros. Por ejemplo, era amigo de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina, ocurrido en agosto del 2008. Numerosas fuentes sostienen que Pose es la morsa, apodo que se le atribuyó. ¿Quién le atribuyó este apodo a Aníbal Fernández? ¿No fue acaso Elisa Carrió? ¿No fue acaso el propio diario Clarín? ¿No fueron acaso los periodistas del diario Clarín, a través de sus distintos medios, que una y otra vez cargaban con la morsa? Hicieron programas de televisión donde ponían hashtag la morsa es Aníbal Fernández. ¿Y ahora se rectificarán de las mentiras que dijeron en su momento? Numerosas fuentes sostienen que Pose es la morsa, apodo que se le atribuyó a Aníbal Fernández para incriminarlo en el tráfico de efedrina. Cuando finalmente declaró en la causa, admitió su relación con el agente Staple, pero trató de que lo vieran como una especie de agente encubierto. Tremendo. 5 años después, otra mentira armada desde los propios medios que se vuelve a caer. Y así te mintieron, y así armaron la llegada de Macri al poder. Con la morsa ganaron una elección. ¿Se acuerda cuando Elisa Carrió públicamente dijo: yo inventé al ogro Aníbal Fernández y a la bella María Eugenia Vidal? A esto, en el living de su casa, recibieron a un ex policía, un delincuente, una diputada nacional. Miren las barbaridades. El presidente Alberto Fernández durante el fin de semana salió en apoyo y a reivindicarlo a Aníbal Fernández. ¿Y qué dijo? En Argentina, parte de la justicia, de la política y de los medios acordaron
difamar y perseguir opositores. Cuando sus mentiras caen, los mismos que hacían eso se corrigen como al pasar. Resulta que Fernández Aníbal no era la morsa. En fin, y pone la nota del diario Clarín, el presidente de la Nación. Pero vamos a, como yo siempre te digo, memoria activa. Estos casos que han sido una vergüenza de la política y del periodismo, vamos a recordar en este informe cómo armaron la operación La Morsa para ligarlo a Aníbal Fernández en el 2015 y hacerle perder la elección en la provincia de Buenos Aires. Este domingo vas a saber lo que nunca te contaron de La Morsa. Este domingo la nata se ocupa de Aníbal. No confundo el adversario. Le doy por Aníbal, me lo llevo puesto esta noche, con la nata. Le doy por Aníbal, me lo llevo puesto esta noche, con la nata. Martín Lanata habla por primera vez y cuenta sus vínculos con la Morsa. Míralo. ¿Para vos quién es el responsable? No, para mí no. Quien da la orden del susto o la muerte es Aníbal Fernández. ¿Por qué pensás que fue Aníbal? El negocio del tráfico de efedrina se lo termina quedando en la totalidad Aníbal Fernández con la gente de inteligencia. Vinculan a Aníbal Fernández con la efedrina. Vinculan a Aníbal Fernández con la efedrina. Vinculan a Aníbal Fernández con la efedrina. Efedrina vinculan a Aníbal Fernández. Vincula directamente al jefe de gabinete, además candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, con la droga. El programa de hoy, ajustense los cinturones porque es un desastre. Míralo a Salerno, socio de Ferrón, vinculando a Aníbal Fernández al tráfico de efedrina. Mirá. En algún momento de la conversación yo le pregunto quién era la Morsa y él hace referencia a Aníbal Fernández. Esteban Pérez Corradi, usted dice estaba vinculado a Aníbal Fernández. Sí. Uno de los testimonios importantes fue dado en la casa de Carrió. En la casa de Carrió. Es una persona, yo la quise mucho, la verdad, pero después me di cuenta que un hombre que no tiene la más mínima dignidad no merece ser un hombre. El mismo cuadro, el mismo Buda, los mismos adornos, casa, es decir, digamos, es la misma casa. Bueno, no sé si tuviste oportunidad anoche de ver el programa o si, bueno... Sí, la vi. Habíamos dicho que Aníbal La Morsa Fernández estaba vinculado al tráfico de efedrina y al triple crimen. No lo habíamos dicho nosotros, lo habían dicho dos testigos directos del asunto, que declararon después ante la justicia. Los dos testigos, Salerno y Martín Lanata, ratificaron la declaración en PPT ante la justicia. ¿Usted conoce al doctor Aníbal Fernández? No, para nada, dicho, lo he preguntado al doctor. ¿Por qué Martín Lanata sale a acusar a Aníbal Fernández, doctor? Habría que preguntarse primero quién lo convenció, porque yo como su abogado jamás hubiese ni mínimamente aconsejado que opine algo que es mentira. Ya sabíamos hace mucho tiempo que todo eso... Pero sabíamos, no pero ocurría. nadie dice nada. Bueno, pero por eso, ¿cómo se vive? Mal. Yo no quiero cosas puercas. Un día se va a saber. Y evidentemente la investigación no fue inútil porque, bueno, los resultados están a la vista. Entonces, viste que siempre uno se pone cómodo y critica todas las cosas que la justicia no hace en tiempo y forma. Bueno, tardó porque tardan estas cosas, pero evidentemente han puesto las cosas en su lugar. Y a todo esto que hemos visto, que desmienten 5 años después y los testimonios que la Morsa no era Aníbal Fernández, hasta el propio diario Clarín, ayer lo sacaba en su sección policiales, en el año 2019, en una entrevista con El Destape, Pérez Corradi hablaba sobre el tema. Estaban esperando que diga cosas de Aníbal Fernández que no eran así y se enojaron por eso. ¿Y por qué vos decidiste no decirlas, incluso no mentir, porque Yo declaré la verdad, decidí no mentir, ¿no? a vos te manifestaron abiertamente que querían que digas cosas sobre Aníbal Fernández? Dalmau Pereira viajó a Asunción para eso. Era uno que estaba en la AFI y ahora está en la embajada
Bien, o sea, te mandan a alguien de inteligencia para guionarte un poco. Y te compromete que yo no iba a estar nunca que yo no iba a estar nunca en un complejo penitenciario federal ni bonaerense. Ahí Pérez Corradi desnudando como Patricia Bullrich con Dalmau Pereira de la AFI. Dalmau Pereira hoy muy comprometido en el espionaje ilegal. Habían armado toda la operación para traerlo a Pérez Corradi. ¿Se acuerdan cuando incluso Patricia Bullrich como ministra de Seguridad decía yo que Aníbal Fernández me empezaría a preocupar? Pérez Corradi 9 horas estuvo ante la jueza María Servini hasta que en un momento la jueza le dijo en el momento en que tenga algo importante para decidir me avisan porque no me voy a bancar más esta situación. Así armaron las operaciones, el periodismo de guerra, con la política y cogobernaron 4 años en base a la mentira en la Argentina que ahora están saliendo a la luz en una forma vergonzosa. Juan, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. ¿Estás? Sí, bueno, para destacar que esto que estábamos viendo, el informe excelente de la producción, tiene asidero el 3 de agosto de 2015, una semana antes de las elecciones a gobernadores en las que, bueno, finalmente Aníbal Fernández termina ganando la interna y perdiendo después la elección general. El daño que han hecho es impresionante y además la falta de ética periodística, digo, ¿no? Ahí lo que veíamos era todas cosas sin chequear, testimonios que después se desdijeron ante la justicia, pero claro, el objetivo ya estaba cumplido. Acuérdense de Dalmau Pereira, nos sonará a todos porque forma parte de la causa de espionaje, era el ex director de contrainteligencia. Lo llevaron a la bicameral de inteligencia, Dalmau Pereira, hace muy pocos días, nada más lo hemos repasado, y le dijeron, ¿usted a qué fue a Paraguay a buscar a Ibar Pérez Corradi? Dijo, no, bueno, en realidad no fue tan así. Le dijeron, no, pero usted viajó al lado de los abogados de Pérez Corradi. ¿Por qué? Le dijo, no, de ninguna manera. Le mostraron los pasajes, los asientos contiguos a los de los abogados de Pérez Corradi y fueron al mismo hotel, incluso el director de contrainteligencia de la AFI, junto a los abogados de Ibar Pérez Corradi. ¿Por qué? Porque habían viajado a convencerlo de, bueno, cuando vuelvas, vos denunciá a Aníbal Fernández. Y otra cuestión, estos señores que involucraron a Aníbal Fernández, sí, Esquilachi, los hermanos Lanati y demás, recordemos que se fugaron de una prisión bonaerense a muy pocos días de asumida la gestión de Mauricio Macri. Algo muy raro. Muy raro. ¿Te acordás cómo anduvieron por media Argentina y la policía no los podía encontrar? Eran los presos más peligrosos y así todos se fugaron justo después de ayudar a la gestión ganadora. Le dejaron las puertas abiertas del penal. Daría toda la impresión, ¿no? Totalmente. Patricia Bullrich y compañía. Totalmente. También nosotros hemos mostrado incluso cómo en la causa de Alessio estaba la declaración del espía Álvarez que decía, sí, yo efectivamente puedo dar testimonio de lo que sucedió con la causa del triple crimen y con el involucramiento de Elisa Lilita Carrió. Barreiro le contó en esa charla que él era amigo del fiscal de Mercedes, Vidone, el que investigaba el triple crimen. Expresa que él le habría contado a Barreiro una anécdota que habría tenido lugar en el año 2014. Ante lo cual le dijo que Vidone, junto con D'Alessio y la señora Carrió, estaban relacionados trabajando en algo serio vinculado a la investigación del triple crimen. ¿Qué era? Esto. ¿Te acordás que Vidone no declaró también ante el juez Ramos Padilla que Carrió lo presionaba para que involucre sí o sí a Aníbal Fernández? Exactamente. Barreiro y D'Alessio le decían que estaban trabajando, es decir, los dos espías estaban trabajando, como dijera, junto con la diputada Elisa Carrió en algo importante. ¿Qué era trabajar en algo importante? D'Alessio, Barreiro, los servicios de inteligencia con Elisa Carrió en hacer el operativo La Morsa. Es realmente impresionante, es muy buena la nota de la colega Virginia Messi en el diario Clarín porque explica que esto es un caso, este caso, el de Pose, que comenzó en el año 2003 con un operativo donde estaba metida la DEA, ¿sí? La DEA había... Aparte, fíjate vos cómo la DEA también arma estos operativos en la Argentina una vez más que al descubierto. Exactamente. Según el fiscal Julio César Pose, quien sería la Morsa, viajó a Salta para ultimar los detalles del envío de la droga, esto en el año 2003. Instigó y participó del transporte de la sustancia. Incluso un testigo propuesto por su defensa sostuvo que por ese operativo cobró $22.000. $22.000 de la DEA. Traían droga de Salta hacia Capital Federal, le habían dado llave en mano prácticamente estos agentes. Pose se va como si nada y finalmente lo terminan agarrando. El fiscal es muy categórico en esto y dice en un párrafo, porque esta causa estuvo a cargo del juez Bonadío, ¿sí? Cuando encuentran la droga en el año 2003, dice, lo que no logro entender es cómo la DEA le dio aviso a la gendarmería de que iba a suceder esto.
esto, que iba a llegar un auto con semejante cantidad de drogas, y la DEA no tiene jurisdicción para hacer algo así. Bonadío en ningún momento explica cómo es que la DEA le da aviso de que efectivamente venía un auto con 44 kilos de cocaína. Pero bueno, la morsa finalmente no es Aníbal Fernández, sería Julio César Pose, quien está siendo juzgado en este momento por esta causa. Y fíjate, otros involucrados, como siempre en Argentina, historias realmente insólitas. Sí. Artur Staples, agente de la DEA, informó a los gendarmes por nota oficial en el año 2003 cuándo y dónde llegaría la cocaína a Recoleta. Desde Salta venía. El expediente quedó a cargo de Bonadío, como te decía, y nunca se explicó por qué la DEA sabía del traslado. ¿Cómo es que la DEA daba aviso de esta forma de un cargamento que iba a llegar? Y Abraham René Tenenbaum, que es uno de los ex titanes en el ring. Completo. Por eso te digo. Es agente de la DEA y era el ayudante de Staples justamente, quien declaró que justamente lo subió al agente Pose después. Y habrá que ver también cuánto de participación de la embajada norteamericana habrá tenido detrás, ¿no? Si estaba la DEA. Bueno, así se caen las mentiras armadas por parte del periodismo de guerra con parte de la política que posibilitaron la llegada de Macri y así cogobernaron la Argentina durante 4 años, ¿eh? Otra operación, otra mentira, otra fake news que se cae a pedazos. ¿Alguien se hará autocrítica en el periodismo? ¿Alguien rectificará información? ¿Qué son esas cosas, no? Bien, nos estás acompañando con el hashtag oposición partida, como el oposición partida, no es corazón partido, como podría ser también corazón partido el tema de Alejandro Sanz, ¿no? Bueno, durante el fin de semana, justo en el momento en que Horacio Rodríguez Larreta durante la semana pasada plantó bandera, dijo acá empiezo yo a postularme para el 2023, hasta dentro del PRO dicen cuestión de celos, de cartel. Macri salió con una furibunda carta que, reitero, no tiene la posibilidad del mínimo análisis porque realmente es para tirar al tacho de la basura. No suma nada para un debate político. ¿Cómo será que esto trajo hasta dentro de su propia fuerza realmente un repudio generalizado? Mire, en Infobae marcaron a través del colega Joaquín Mujica Díaz, la carta de Mauricio Macri reavivó la interna en Juntos por el Cambio, parece un ataque de celos. El expresidente reapareció y cuestionó la gestión de Alberto Fernández. En el interior de la coalición hubo diferentes miradas sobre el contenido de la columna. Un sector del radicalismo la criticó con dureza. Consideran que quiere recuperar la centralidad que en los últimos días ocupó Horacio Rodríguez Larreta. Hay problemas de cartel. Durante el fin de semana hubo declaraciones que ahora vamos a ver muy duras y una autocrítica muy dura, por ejemplo, de Emilio Monzó. Pero dice, es un discurso acotado al núcleo duro que no ayuda a ampliar y sumar para ganar el 2021 y 2023. Seguimos alentando divisiones y grietas que lo único que generan es enrarecer aún más el clima negativo que potenció el gobierno en los últimos 40 días. Reflexionan cerca de Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, que hoy son socios en una consultora y que trabajan para Horacio Rodríguez Larreta. Es una payasada lo que escribió, parece un ataque de celo, le aseguró a este medio un radical cercano al corazón del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero Emilio Monzó, muy crítico del macrismo, durísimo, habló de el rejunte que había sido el gobierno de Cambiemos durante los 4 años, de esta forma. Martín Lustó, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Pablo Yapkin, para ponerlo de Loredo, para hacerlo bien federal. Esa generación política tiene que desprenderse del macrismo, del PRO, de Juntos por el Cambio, de todos esos nombres que para mí ya son el siglo pasado. Ahora, ¿y cómo se hace, Emilio? Digo, ¿cómo? Con Rogelio Frigerio, la característica es que no pueden organizar un equipo y no pueden gobernar. La característica es que tienen resonancia, pero después no tienen no tienen capacidad de gobierno. Acá hay que armar un equipo con volumen político para gobernar, no armar un rejunte como hicimos la otra vez.
Acá no podemos armar un rejunte, como hicimos la otra vez, durísima la crítica de Emilio Monzó, que dispare, que admiten que no estaban preparados para gobernar durante 4 años en la Argentina. Claro, alguien tenía que salir a contestar. Emilio Monzó hoy, desde marzo, como te lo vine contando, está trabajando en la ciudad de Buenos Aires junto a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Quién salió a contestarle? Jorge Macri, que aspira también al mismo cargo que aspira Monzó, ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Yo no siento que Emilio Monzó sea parte de nuestro espacio político. Yo creo que él tiene desde hace tiempo la voluntad de generar conflicto y dividir nuestro espacio político. De hecho, en provincia de Buenos Aires no es parte de nuestro espacio político. Sus diputados rompieron el bloque y están en un bloque distinto al nuestro. Entonces, yo no tomo la palabra de Emilio Monzó como una palabra autorizada dentro de nuestro espacio. Sin embargo, reitero, está trabajando al lado de Horacio Rodríguez Larreta, ya en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y los radicales, que están muy perdidos, buscando la identidad que el PRO y Cambiemos les quitó. Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, ¿qué dijo sobre Macri? Hoy, ¿a usted Mauricio Macri lo representa como líder político o hay otra figura dentro de Cambiemos que a usted lo represente más acabadamente? A mí me representa esta conducción colegiada de Juntos por el Cambio, que lo tiene a Larreta, a los 3 gobernadores radicales, a los presidentes de los partidos y a otros referentes importantes como María Eugenia Vidal o Martín Lustó, y también, por supuesto, al expresidente Macri, ¿no? Bueno, conducción colegiada, dice, para no nombrarlo a Macri, Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, que cada vez recibe más cuestionamientos y hacia su conducción. Ahora, Juan, ¿cómo están divididas las aguas? Cada vez más notoria la división dentro de Juntos por el Cambio. Sí, cada vez más claro. Como decía Gato, la aparición de Mauricio Macri, más que un mensaje a Alberto Fernández, es un mensaje también puertas adentro y les marca la cancha, diciéndole, vamos con un discurso más duro. Nosotros el otro día decíamos, bueno, es para celebrar de alguna forma, elevar un poco el debate con esto de la coparticipación y el tono de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, Macri dijo, vamos a romper todo, que es la gran apuesta de Macri, y por eso también lo pusimos en el grupo de los agotadores, los que juegan a agotar la agenda, a romper el país y juntar después los pedacitos que queden. Mauricio Macri, por supuesto, el ala dura sería esta, Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, también con un discurso constante desde la dureza, desde la crítica por la crítica en sí misma, y por supuesto desde el apuro, esto de los comunicados de Patricia Bullrich sacando desde Juntos por el Cambio con la firma de absolutamente todos, desde el crimen de Fabián Gutiérrez hasta una denuncia de autogolpe de Estado, cuestiones ya casi delirantes. Seguimos y nos encontramos con el ex candidato a vicepresidente de la fórmula de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, otro de los que está en una posición sumamente dura, puertas adentro. Dicen que de todas maneras le dicen a Macri que le falta una autocrítica, una posición... Cada vez queda más chico, cada vez más reducido el vínculo de Macri con los digamos, que lo pueden seguir, cada vez más reducido. Y fíjate que no hay uno que tenga responsabilidades de gestión, ¿eh? Son todos los que están fuera de circuito, fuera de juego desde la política, por eso tiene muy poco para perder, entonces juega muy fuerte. Nos vamos a la banda del off the record. ¿Por qué la banda del off the record? Bueno, son aquellos que ejercen la crítica de alguna manera, pero por lo bajo, digamos, no lo han hecho público todavía. Siempre, fíjate, por ejemplo, recién en la nota de Infobae leíamos a los dialoguistas decir, bueno, la verdad es que estamos muy descontentos, le agarró un ataque de celos y demás. Lo cierto es que todavía esta banda no salió públicamente a decir, no tenemos nada que ver con estos señores, o por lo menos no pensamos la misma construcción política para el futuro. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y Emilio Monzó, uno de los grandes armadores políticos que tiene hoy este espacio. Martín Lustó, que está trabajando codo a codo con Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Por eso nos vamos a los radicales. Martín Lustó, como decías, coqueteando mucho con la idea de ser jefe de gobierno porteño en un futuro. Sí, estamos repasando la figura del radicalismo, no necesariamente están juntos en esta construcción. No, porque acá, fíjate vos, que tanto Sanz como Cornejo están en una disputa a muerte porque quieren ser candidatos a senador el año que viene en Mendoza, ¿no? Por eso son tan duros para afuera
Sanz, Cornejo, porque quieren revalidar títulos en la interna de Mendoza, junto a Cobos. Vence el mandato de Cobos y le van a salir a disputar Alfredo Cornejo y Ernesto Sanz, ¿no? Y Lustó, que juega hoy codo a codo con Horacio Rodríguez Larreta porque aspira a sucederlo a Rodríguez Larreta en el 2023 en la ciudad. Claro, ¿no? porque Larreta no podría ser candidato, ya va 2 mandatos, y Santilli también estuvo en cargos ejecutivos como vicejefe, con lo cual, bueno, tampoco podría. La dejamos allá porque, bueno, juega para ella, digamos, no hay un equipo en el que uno pueda poner a Elisa Lilita Carrió necesariamente, ¿sí? Ha sido bastante generosa con María Eugenia Vidal en los últimos días, sí, eso y es con cierto. Rodríguez Larreta. Y con Rodríguez Larreta, no tanto con Macri, pero a la hora de la defensa, a Macri no lo suelta, digamos. No. Todavía Elisa Carrió está especulando, siempre juega para ella, siempre trata de sacar su propia tajada. Hay especulaciones que dicen que Elisa Carrió podría acompañar a Vidal en la provincia de Buenos Aires el año que viene. Bueno, es una discusión demasiado temprana, pero sí es cierto que tiene aspiraciones de cara al futuro. ¿Quién falta acá? Bueno, la banda de los intendentes está faltando en realidad. Lo escuchábamos recién a Jorge Macri decir, Monzón no tiene nada que ver con Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Bueno, Jorge Macri, Diego Valenzuela, Néstor Grindetti sobre todo, también quieren tejer su propio juego en la provincia de Buenos Aires. Gobiernan la provincia y tienen buena relación con el gobernador, con el presidente, es decir, mantienen sus distritos a merced también de lo que reciben del gobierno nacional y del gobierno provincial. Y no creo que estén muy contentos con la idea de una candidatura de Vidal y Carrió en la provincia de Buenos Aires el año que viene. Ellos consideran que es momento de su propio armado. Gracias, Juan. Por favor. Así te hemos mostrado la oposición dividida en estos momentos en la Argentina. David, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, Gustavo. Bueno, mañana un día clave. Mañana el ministro de Economía del gobierno presentan el presupuesto nacional. Lo presenta, pero va a hacer una videoconferencia por Zoom el viernes y va a estar en el Congreso la semana que viene, el martes que viene, en la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Mañana ingresa el proyecto y mañana se empieza a debatir el otro proyecto muy importante, que es el de aportes de las grandes fortunas, el famoso proyecto para recaudar 300.000 millones de pesos. Hoy un almuerzo de Guzmán con Massa, con Guado de Pedro, con Máximo Kirchner, hablando de todos los temas económicos que vamos a ir repasando. Bien, enseguida después nos vas a comentar, porque más allá de un presupuesto, lo que algunos están adelantando que es un verdadero plan económico, lo que va a presentar Martín Guzmán al Parlamento. Claro, ¿no? Con definiciones más acabadas sobre la política monetaria y fiscal, sobre el plan económico que ya existe un plan económico. Sobre ese plan económico va a dar algunas definiciones fiscales y monetarias sobre todo, y cambiarias. Bien, mientras estamos aguardando los datos oficiales de las últimas 24 horas para los contagios de coronavirus, ustedes saben que las provincias están muy complicadas. Hay provincias muy complicadas, lejos, como mucha gente quiere creer que el coronavirus no está circulando en su faz de mayor expansión en la Argentina. Mientras esperamos eso, y enseguida nos vamos a ir a hablar con el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, la Organización Mundial de la Salud vuelve a advertir sobre el rebrote en Europa que se produce en estos momentos. In October, in November, we're going to see more mortality. It's a moment that the countries don't want to hear this bad news, and I understand. But I think it's very important that this is going to finish at one moment or another. This is not the end of the world. It's not the vaccine. People, I hear the whole time, the vaccine is going to be the end of the pandemic. Of course not. We don't even know if the vaccine is going to help to all population groups. Some signs we get now is that it will help for one group and not for the other. And then if you have to work with different vaccines, what a logistical nightmare. Y estamos con el ministro de Salud porteño, el doctor Fernán Quirós. ¿Cómo le va, ministro? Buenas noches, un gusto saludarlo. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarte también. Bueno, a ver, ministro, en Europa muchos rebrotes, la Organización Mundial de la Salud que dice no está para descuidarse, esto no ha pasado, y en la Argentina vemos como muchas provincias tienen casos realmente en crecimiento día a día, ¿no? ¿Estamos en el peor de los momentos? Bueno,
Es un mensaje muy importante ese que estabas dando, Gustavo, esta enfermedad todavía está muy activa en el mundo, sobre todo en este momento el epicentro está en las Américas, así que nosotros particularmente tenemos que estar muy enfocados al cuidado de la pandemia. Por supuesto que Europa ya ha pasado la primera ola, están en una segunda ola muchos países, una segunda ola que es un poco más de cuadros clínicos un poco menos graves, menos utilización de camas de terapia intensiva, pero una segunda ola muy importante que han tenido ellos después de un verano con cierto nivel de pérdida de cuidados, ¿no? Así que volviendo a la Argentina, el comentario que vos hacías, decididamente sí, aquí lo que está pasando es que la Argentina ha tenido el área metropolitana como el área inicial donde ha hecho inicialmente el desarrollo la pandemia en nuestro país. El área metropolitana aún no ha terminado de desandar, todavía tiene mucha actividad y ya las ciudades del interior se han activado, con lo cual la combinación del área metropolitana que aún está dando muchos casos y el interior que ya está empezando a dar casos está haciendo en la Argentina los días de mayor cantidad de contagios, ¿no? ¿Y cómo han sido las últimas? No sé si tienen los datos de las últimas 24 horas, ministro. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires particularmente llevamos hace 3 semanas tuvimos el último momento de mucha actividad, llevamos 2 semanas de descenso lento y paulatino, hemos vuelto a un promedio diario de 1.100 por día, cuando habíamos llegado hace 2 semanas casi a 1.300, y el fin de semana ha sido un fin de semana con una actividad un poco menor, y el día de hoy ha sido una actividad estándar relativamente menor a un lunes habitualmente, así que todavía no tengo los números, pero esperamos un número más bajo que lo habitual. 940 me están diciendo que acaban de llegar, 940 para las últimas 24 horas a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso para el lunes es un número relativamente bajo, ¿no es cierto? Ahora, ¿han incrementado ustedes los controles, por ejemplo, bares, restaurantes que se habían desbordado en los primeros días cuando se abrieron? ¿Han incrementado allí que se cumplan las normas sanitarias? Es muy importante eso. Nosotros hemos trabajado muchísimo del lado del gobierno en controlar y mejorar el comportamiento. Del lado de los empresarios y los trabajadores de los bares, también haciendo cumplir la normativa. Y del lado de la ciudadanía, Gustavo, que es donde nosotros tenemos que hacer el apoyo más importante, que todos empezamos a aprender cómo manejarnos, cómo usar el tapabocas, usarlo bien, de protección en la cara, cómo mantener la distancia de 2 metros y sobre todo creemos que lo más importante en esta etapa donde la ciudadanía ya le cuesta cumplir la cuarentena después de tanto tiempo, las cuestiones que nos cuestan cumplir, llevarlas al espacio público o abierto, todo lo que podamos. Si vamos a hacer algo que está dentro de lo que tiene riesgo, nunca dentro de la casa, nunca en lugar cerrado, siempre el espacio libre, la actividad física, el encuentro de pequeño grupo, el encontrarse con una persona que tienen la decisión o la voluntad de encontrarse, al espacio abierto. Allí hay 2 condiciones que son mejores que el espacio cerrado. Primero de todo, es 20 veces más seguro el espacio abierto que el cerrado, eso está recontra documentado. Y segundo, todos lo podemos ver, ellos pueden ser vistos y podemos optimizar lo que antes ocurría dentro de las casas y ahora lo tenemos bien a la vista y lo mejoramos día a día. ¿Y qué van a proponer o qué están analizando proponer para el domingo que termina esta fase de la cuarentena? ¿Van a promover nuevas aperturas? Ahí están los shopping pidiendo, ¿no? Bueno, pedir y necesidades tiene todo el mundo, Gustavo. Lo que nosotros vamos decidiendo es, semana a semana, según la realidad epidemiológica, vamos proponiendo, siempre priorizando el espacio abierto y público, algunas actividades que sean indispensables, con lo cual todavía estamos en una etapa de muchos casos, como para pensar los espacios cerrados de más riesgo, todavía estamos en una etapa donde preferimos activar y potenciar el espacio público. También te incluyo un debate que llevamos todavía un tiempo discutiendo con Nación, el tema de estos 6.500 niños que requieren un reencuentro con la escuela, de alguna manera segura, como nos pongamos de acuerdo. ¿Y eso lo van a volver a pedir? Obviamente no abrir las escuelas. ¿Van a volver a pedir que se abran para 6.500 alumnos las escuelas? Nosotros vamos a seguir dialogando de la mejor manera de hacerlo, porque acá nadie tiene la verdad absoluta, estamos todos con el mismo interés y tenemos que cooperar y colaborar. Así que vamos a seguir dialogando, encontrando la mejor manera. Cuanto más lo podamos hacer en el espacio público y abierto, mejor, pero estamos convencidos con la ministra de Educación de la ciudad que puede ser demasiado tarde seguir pasando la semana sin buscar particularmente este número de niños, porque acordate que son 500.000 chicos en las escuelas, estamos hablando de un número muy pequeño, pero que tienen serias dificultades sociales, económicas, familiares, para mantener su vínculo y no queremos perderlo. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches, Juan Amorín lo saluda.
Quería consultarle por la ocupación de camas, cómo están siguiendo el número, cuál es el número en definitiva en la ciudad de Buenos Aires. En el AMBA la ocupación está en 68,4, pero bueno, obviamente hay que ver y prestar atención al sector privado y al sector público. ¿Cómo están los trabajadores de la salud? Y por otra parte, si se mantiene esta meseta alta de la que ustedes hablan, ¿el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires resiste? Es decir, ¿hay una proyección en el tiempo que uno dice, bueno, podemos sostener este sistema de flexibilizaciones con esta meseta de casos? Por supuesto, Juan. Digamos, nosotros llevamos, como yo comenté hoy, 9 semanas de un valor entre 1.100 y 1.300. Ahora estamos en la parte baja de ese valor, más cerca directamente en 1.100. Pero llevamos 9 semanas en este valor. Y durante estas 9 semanas el número de camas de terapia intensiva ocupados, tanto del sector privado como el público, se ha mantenido absolutamente estable. De manera que esta es la meseta que nosotros podemos tolerar en términos de sistema para poder atender a la gente de manera apropiada, pero decididamente tenemos que bajarla porque el equipo de salud está cansado, está necesitando descansar, está angustiado, lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, cosas que el trabajo de la terapia intensiva en esta enfermedad en particular es muy desgastante. Así que nosotros del lado del sector, por supuesto, estamos trabajando integralmente para bajar la curva, no queremos mantenernos en este número, pero en el subsector público en particular, ya la semana pasada empezamos las licencias de una semana por cada uno de los trabajadores. Hemos bloqueado algunas camas de terapia intensiva para permitir las licencias y estamos yendo hospital por hospital con los directores, con todos los jefes, organizando las licencias del equipo de salud. ¿Y es posible que baje la cantidad de casos con mayor flexibilización? Digamos, porque lo que uno viene viendo en las estadísticas es que a mayor flexibilización es más cantidad de casos. Y eso se repite también en las distintas provincias del país, no solo en la ciudad de Buenos Aires. Pero Juan, eso no es lo que se ve en los datos de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros llevamos 9 semanas flexibilizando, bajo tu palabra, que es la apertura programada bajo protocolos estrictos de actividades en lugares seguros, y el número de casos en la ciudad no ha aumentado. Es más, las últimas 2 semanas ha disminuido y han sido las 2 semanas de mayor cantidad de actividades. Con lo cual eso que vos decís no es lo que se ve en la ciudad. Bueno, pero ahora, entre 1.100 y 1.300 más allá de ello, casos sí hay una diferencia. Pero es que hemos bajado de 1.300 a 1.100 en estas últimas 2 semanas, justamente. Ahora, volviendo un segundito a tu pregunta, es muy importante entender que las cuarentenas lo que hacen es demoran la curva, no la evitan. Las cuarentenas no evitan las curvas epidémicas, las demoran y las aplanan, que es lo que ha pasado en la ciudad. Ahora, la forma de bajar la curva es básicamente, además del distanciamiento físico, sobre todo trabajar mucho en rastreo, testeo y aislamiento, que es lo que la ciudad está intensificando día a día, y por otro lado la construcción de ciudadanía, Juan, que cada uno de nosotros aprenda a mantener los 2 metros de distancia, el barbijo y actividades en el espacio abierto. Eso es muy seguro y eso por supuesto que puede bajar la curva si entre todos vamos aprendiendo cómo hacerlo de manera apropiada. Y, ministro, ¿y estos testeos que ustedes habían anunciado hace unas semanas atrás, a aquellos, los contactos directos, contactos estrechos, que ustedes iban a ir en la búsqueda de las personas que habían tenido coronavirus y buscar a los contactos estrechos directos, ¿lo han empezado a realizar en el ámbito de la ciudad? Sí, por supuesto, Gustavo, y ahí está eso es uno de los puntos concretos. Nosotros llevamos ya 2 semanas intensificando esta estrategia. Lo que hacemos es directamente hablar con todas las personas que se enfermaron el día previo, buscar todos sus contactos estrechos, a todos ellos seguirlos por teléfono. Tenemos 18.000 personas en seguimiento diario, a las cuales hablamos 2 veces por día por los síntomas y cómo están, y entre el 5.º y el 10.º día del contacto estrecho, vamos a la casa, lo visitamos y le tomamos una muestra. Si está con síntomas, un hisopado; si está sin síntomas, le tomamos una muestra de saliva. Estamos, para que vos tengas una idea, al día de hoy estamos haciendo 500 muestras de saliva por día. Y de paso, déjame aclararle a todo el mundo, cualquier persona que se considere contacto estrecho, que haya estado con una persona enferma y por algún motivo no hemos logrado contactarla por teléfono, que por favor se contacte en la base operativa más cercana de su domicilio. Tenemos 37 bases operativas del detectar y están todas en la página del Ministerio de Salud de la ciudad. Se acercan allí y van a ser testeadas inmediatamente. ¿Y cuántas personas hay aisladas en estos momentos en distintos hoteles de la ciudad, ministro? Pues nosotros hemos tenido un valor máximo de cerca de 4.000 personas por día, 4.000 y un poco, y al día de hoy estamos en 1.800, Gustavo. Hemos ido descendiendo. Ha bajado notablemente el número de casos que requieren,
De manera que, y las camas de internación general también. Vos sabés que en el sector público hemos tenido un pico de 1000 camas de internación general. Sí. En la noche de ayer hemos cerrado el día con 680 camas ocupadas. Y en terapia intensiva pasa algo no tan claro, no tanto descenso, pero hoy estamos con 270 camas ocupadas sobre las 450 que tenemos preparadas, ¿no? Ministro, buenas noches. David Cufré lo saluda. Quería preguntarle del R, finalmente, el famoso R, en cuánto está hoy. Y bueno, y preguntarle un poco del mensaje que se da. Es como que, bueno, la situación está decayendo en gravedad, por lo que usted está diciendo, ¿o no? Digamos, acá es importante, David, el mensaje, ¿no? Es esta situación vamos a poder decir que haya decaído en gravedad cuando hayan pasado 2 o 3 semanas de descenso, porque ya hemos tenido 3 episodios de descenso que luego tuvieron un nuevo ascenso, y acá lo importante es que todos nos sigamos cuidando, que no nos desperfilemos, que tengamos claro que todavía nos tenemos que cuidar, y cada uno cumpliendo su parte, haciendo su esfuerzo cotidiano, que ya a esta altura es mucho esfuerzo, pero todo lo tenemos que cumplir, ¿no? Y al respecto de tu pregunta, nosotros llevamos 12 días enteros con el R debajo de 1, desde aquel momento más alto que fue la 3ª semana de agosto hasta el día de hoy. Todos los días hemos tenido un R debajo de 1, lo cual obviamente representa la curva que va bajando lentamente, y esperamos que lo haga muy lentamente. Por eso es que todavía nos queda un camino largo por delante. ¿Y la tasa de mortalidad ha aumentado en la ciudad, ministro? Bueno, la letalidad, que es la cantidad de fallecidos sobre la cantidad de enfermos, de la ciudad están en 2.4, Gustavo. Entre 2.4 y 2.5 se mueve, pero vos sabés, y me parece importante ser bien claro con la gente, la letalidad se termina de completar al final de la curva, porque siempre el registro de la mortalidad es más tardío, porque la curva de mortalidad va más atrás de los casos. Entonces, nosotros esperamos que esa letalidad al final del periodo, muy al final, para fin de año, todavía sube un poco más que ese valor, pero es un valor de los más bajos de los países desarrollados del mundo, ¿no? Respecto de los controles, lo que se ve en el cruce, por ejemplo, en General Paz, entre la provincia y la ciudad y la provincia, es que ya prácticamente no están esos controles. ¿Es porque se confía en que hay un aprendimiento, un aprendizaje por parte de la población? No, nosotros hemos trabajado mucho en coordinación con Nación y provincia el tema de los controles, y la verdad es que se ha refocalizado todo el esfuerzo en el transporte público, que es el transporte de más riesgo, sobre todo considerando que se requieren mucha articulación Nación, provincia y ciudad para hacer esos controles, y no hacer largas colas de autos que finalmente no modifican en nada la circulación vehicular. Así que eso es un tema que no manejo yo en particular, pero sé que Diego Santilli y Juanjo Méndez están trabajando eso en coordinación con el resto de los gobiernos. Bien, entonces, para ir redondeando, usted no va a ser partidario de nuevas aperturas o flexibilizaciones a partir de la semana próxima. Shopping, gimnasios tendrán que esperar. Sí van a insistir con el tema de escuelas. El tema de escuelas y toda actividad que podamos llevar del espacio cerrado al espacio abierto, vamos a trabajar en ello. Ese es el camino para esta etapa. Cuando haya bajado un poquito más la curva, podremos discutir otras cosas, Gustavo. Bien, ministro, como siempre, muchas gracias, muy amable. Por favor, un gusto hablar con ustedes como siempre. Gracias, un abrazo. El ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz, van a insistir entonces con el tema de las clases para los 6.400 alumnos presenciales. Ahí me parece que finalmente va a haber por parte del gobierno nacional un permiso para que vuelvan, ¿no? Y no shopping ni gimnasio por el momento, ¿no? Lo que se vio en las últimas 4 semanas era un ascenso en la cantidad de casos diarios. Y esta semana que pasó, efectivamente, bajó de 1.300 a 1.100. Habrá que ver esta semana cómo va a ser la bisagra, me parece. A ver, Juan, volvemos sobre los casos a nivel nacional, entonces, ¿cuándo tenemos las últimas 24 horas? 9.909 es la cantidad de casos de las últimas 24 horas reportados por parte del Ministerio de Salud. En el día de hoy, 315 es el número de fallecidos. Es uno de los 3 o 4 días con mayor cantidad de fallecidos. Gato, veníamos de ayer con una buena noticia, menos de 100 fallecidos. Bueno, hoy nuevamente dispara la curva, lamentablemente. Como todos los días hacemos, le enviamos un abrazo y nuestros afectos a aquellos que perdieron a un ser querido por el coronavirus en Argentina. Los recuperados, 9.440. Es alta la recuperación, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, también hay una cuestión de carga, es bastante, obvio, varía bastante ese criterio. En la ciudad de Buenos Aires, lo decíamos recién vos, 946 casos, en la provincia 4.863. Ayer fue otro día en el que Santa Fe superó a la ciudad en cantidad de casos. Fue el segundo distrito con mayor cantidad, arriba
de los 1000, hoy tiene 850, bajó pero no tanto, Mendoza 650 y Córdoba 535. Solo 2 provincias no presentan casos positivos hoy, son San Juan y Misiones. Y el tema de las camas de terapia intensiva, en el AMBA 68,4% de camas de terapia intensiva ocupadas y a nivel nacional 59,6%. Hay que seguir muy de cerca este dato porque obviamente de eso depende. Las provincias del norte, Juan, que estaban muy complicadas también, ¿cómo está? Salta, Jujuy, Tucumán. Jujuy nuevamente muy alto, 277 en el día de hoy, Salta 229, perdón la lectura al aire, recién llega el reporte, Tucumán 621, altísimo Tucumán. Está muy complicado, por suerte Chaco 41 logró controlar la situación, Catamarca 5, pero como vos marcabas, el norte argentino está bastante complicado. Muy bien, nos estás acompañando en esta noche con el hashtag Oposición Dividida, el repudio incluso de los propios que mereció la carta de Mauricio Macri muy a destiempo, más para el tacho de la basura que para posibilitar un debate político en la Argentina. Y vemos como también la postura de algunos radicales que empiezan lentamente a buscar de separarse lo que los ha condenado políticamente. Estamos ahora en comunicación con Ricardo Alfonsín, dirigente de la Unión Cívica Radical, designado embajador en España. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas noches a todos. Bueno, analizando, digo que hay poco para analizar, ¿no? De esta carta de Macri que aporta muy poco para un debate político constructivo y serio en la Argentina, ¿no? Claro, mira, yo digo siempre que cuando solemos exigir republicanismo nos referimos al oficialismo, pero la oposición también tiene obligación de actuar de manera republicana, ¿eh? Y respetar la república no es solo respetar la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones, es respetar también el conjunto de valores que tienen que ver con la cultura republicana, no mentir, no tergiversar la realidad, no ser deshonesto en el debate público, no sembrar dudas, sospechas, no agraviar al adversario, no describir situaciones que nada tienen que ver con la realidad. Bueno, me parece que la carta del expresidente es muy poco republicana y espero que los argentinos seamos exigentes con nuestra dirigencia, con toda la dirigencia, y no solamente con la política, con la de todos los partidos y con toda la dirigencia en la Argentina, que sea muy exigente en términos de república, que para eso no se necesita que vengan inversiones, para eso no se necesita que suban los precios de los productos primarios, para eso no se necesita que bajen las tasas de interés en el mundo, para eso se necesita convicción republicana. Y es necesario para poder enfrentar en conjunto los problemas que tenemos que enfrentar. Sí. Ricardo, lo hemos hablado muchas veces con vos también en esto que estás muy bien analizando, sobre la construcción de mentiras que la política y el periodismo hizo en estos años en la Argentina, y durante el fin de semana finalmente se supo lo que se sabía al primer momento, ¿no? Que la morsa famosa que le habían cargado el mote a Aníbal Fernández no era Aníbal Fernández, y que todo eso había sido parte de una construcción periodística y de Elisa Carrió para que pierda la elección. Eso también en algún momento la dirigencia política que se dice republicana va a tener que hacer alguna autocrítica sobre las mentiras construidas en estos años, ¿no? Y sí, naturalmente también sobre eso. Eso además es muy grave. Bueno, ya hoy creo que nadie tiene ninguna duda. Ya desde hace tiempo quedó claro que no tenía absolutamente nada que ver Aníbal Fernández con aquel crimen. Pero bueno, lo grave es que se larguen estas versiones, que se hable como si se tratara de hechos demostrados y que, bueno, nosotros naturalicemos este tipo de cosas. Estas son cosas propias de países no civilizados, de países que tienen un muy escaso desarrollo o muy bajo nivel político, ¿no? ¿Vos creés que tu partido empieza a virar en alguna postura respecto a lo que ha sido en estos últimos años? No lo veo, porque, a ver... ¿Qué va a pasar, Ricardo? Siempre te pregunto lo mismo. ¿No llegó la hora de que los radicales que lo sienten rompan? Bueno, yo creo que, para utilizar otra palabra, nosotros tenemos que pensar, imaginar un nuevo frente político con fuerzas que sean afines, con fuerzas progresistas, con las que tengamos coincidencias programáticas. Por eso te digo, el problema no es Macri. No, obvio. El problema no es una cuestión de personas.
Es una cuestión de concepciones, de proyectos, de ideas, de programas. A mí qué me importa si mañana, con el mismo programa que ofreció Cambiemos en el 2019, aparece otro candidato. Claro. ¿Qué cambio representa ese? Ningún cambio representa eso, por lo menos desde el punto de vista de la Unión Cívica Radical, que seguiría comprometida en un frente que nada tiene que ver con su razón de ser. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Juan Amorín te saluda. Hola Juan, ¿cómo te va? Todo bien. Bueno, vos decías recién esto de el problema no es Macri para la Unión Cívica Radical, pero da la impresión que hoy en día lo siguen llevando a la UCR, al terreno donde le conviene más a los amarillos, digamos. Esto de que todo caiga en la grieta, que todo caiga en los discursos de odio, que todos sean un Boca River para en definitiva no tener que dar explicaciones, por ejemplo, por un frente judicial que se les puede complicar y mucho a los funcionarios y al propio Mauricio Macri. ¿Cómo lo ves eso, Diego? ¿Crees que hoy todavía la Unión Cívica Radical sigue de alguna manera sometida al PRO? Porque da toda la impresión que sí, que no gana una discusión interna. No, yo creo, bueno, por eso te digo que el problema no son las personas, sino las ideas, los valores, los principios en función de los cuales hace política, y en este sentido yo no veo que haya demasiados cambios. Yo creo que el partido sí, después de perder las elecciones, hizo algo que no había hecho hasta octubre. Hasta octubre le había cedido el liderazgo electoral y el conceptual o ideológico al PRO. Después de octubre le disputa el liderazgo electoral. ¿Sí? Le quiere disputar en la candidatura al PRO, pero siempre desde posiciones que son las del PRO. Quiere disputar el liderazgo por derecha en la Argentina. Claro. Ese no es el papel, ese no es el lugar de la Unión Cívica Radical. Y los ciudadanos, si quieren votar por derecha, van a votar al original. Ricardo, buenas noches. David Cufré te saluda. ¿Y al gobierno? Hola David, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Cómo lo ves al gobierno, el funcionamiento del Frente de Todos en estos meses? Bueno, que era también una alianza y bueno, está gobernando.